Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Laura Larson, Bob Cornell, el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith. Y es un deleite el estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Como es obvio, creo, estamos estudiando al Espíritu Santo actualmente. Y, bueno, alguien le hizo la pregunta a un predicador en una ocasión. ¿Piensa usted que hay que tener al Espíritu Santo para irnos en el rapto? Él dijo, yo no quisiera salir de mi casa sin el Espíritu Amén. Santo. Y estuvo muy correcto en decirlo. Vamos a continuar leyendo en el versículo 28 otra vez, por favor. Habéis oído cómo yo os he dicho voy y vengo a vosotros. Él habla de enviar el Espíritu Santo, lo que lo hizo. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre. Cristo, yendo al Padre, proclamó el hecho de que su gran sacrificio en la cruz fue aceptado y la justicia ya podía ser imputada al hombre, todo llevado a cabo por el Espíritu Santo. Porque el Padre mayor es que yo. Se refiere a Cristo en lo que refiere a su encarnación. Yo quiero volver a esta frase, si me amáis, ciertamente os gozaréis, porque yo voy al Padre. El Calvario lo cambió todo. Sí. Realmente y literalmente cambió todo. No hay manera que podemos poner una limitación. Hizo posible, como Lauren lo mencionó en la previa programación, hizo posible que el Espíritu Santo viniese, lo cual era un milagro sorprendente, ¿no? El poder llegar al corazón y la vida de todo creyente nacido de nuevo y permanecer allí para siempre. Él no viene para irse, él viene para quedarse. Así que no es algo fácil el darle la espalda a Dios, apartarse de Él. El Espíritu Santo se queda allí mucho tiempo después de que nosotros ya nos hemos dado por vencido. El Espíritu Santo permanece allí hasta mucho tiempo después de que nosotros nos hayamos apartado. ¿Usted iba a decir algo? Sabe, en el programa el día de ayer estábamos hablando de el Espíritu Santo en la vida de la iglesia, antes del Calvario o antes del Pentecostés. Y después, mire, yo tengo un poco de diferencia en pensamiento u opinión. En ese sentido, en mi mente yo creo que cuando Cristo le muestra a los 12 el hecho de que era el acto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mire, si me permite dar este punto, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad es una doctrina muy importante y Cristo a menudo habló acerca de que Él no hacía nada que su Padre no aprobara. Y el Espíritu Santo confirmaba y así sucesivamente. Así que puedo ver al Padre, al Hijo y al Espíritu trabajando en la creación en Génesis. Puedo ver al Padre, Hijo y Espíritu Santo como Trinidad trabajando a lo largo de los Evangelios. Yo sé que todos ustedes también lo creen. Pero en cuanto bueno, lo que mencionamos en Mateo capítulo 10, no veo al Espíritu Santo que se le diera a los apóstoles y después que fuese eliminado, mientras ellos seguían a Cristo, cuando estaban siendo desarrollados, enseñados, entrenados, enseñados en términos de su discipulado. Bueno, supongo que en mi mente yo siempre había creído que en el momento que Él los llamó y ellos se dieron, entonces el Espíritu Santo ahí estuvo ya para darles ese testimonio del Espíritu para que pudieran literalmente alinearse con Cristo y comenzaran a seguirlo. En mi mente, yo no veo cómo ellos pudieran hacer cualquier otra cosa, ni siquiera seguirlo a Él, ayudarle al Señor, escucharlo, crecer en el Señor, yendo con Él ya sea al cruzar el mar de Galilea o ayudándole a alimentar los 5,000. Yo siempre he sentido que el Espíritu Santo definitivamente estuvo allí ayudando. Ahora, yo creo que su respuesta, hermano Larson, va a ser, bueno, pero ¿estaba el Espíritu Santo dentro de No me ellos? parece. No, no podía ser. Bueno, si el Espíritu Santo estuviera sobre ellos, Con ellos. y si Creo ellos que sería habían, mejor así. si ellos habían tenido ese testimonio del Espíritu, el punto. Usted mencionó que el Espíritu Santo estaba sobre estos discípulos y obviamente en Mateo 10
sobre los 70, pero el Espíritu Santo Sí. fue retirado de ellos. Ahora, yo no entiendo cómo es que eso puede Retirarse. suceder. Probablemente no es la mejor manera de decirlo. Yo creo que existe una dotación temporal de poder que se entrega específicamente de parte de Dios en el Antiguo Testamento a los santos del Nuevo Testamento con respecto a la obra de Dios. Y que la obra de Dios podía llevarse a cabo, pero una vez que la obra se llevaba a cabo, el Espíritu Santo no los dejaba en ese sentido. Sin embargo, ya no los seguía fortaleciendo para hacer aquellas cosas fuera de lo que esa tarea en particular era. Entonces, lo que está diciendo es que no hay diferencia entre los discípulos del Nuevo Testamento que con Moisés, David, Elías. Correcto, sí, correcto. No hay diferencia en la obra del Espíritu Santo en aquella gente hasta después del día del Pentecostés, porque Jesús dijo en toda esta conversación, Él dijo, cuando yo me vaya, entonces enviaré al Consolador. En Hechos 2:33, Pedro preguntó de qué se trataba el día del Pentecostés, y él dijo, Jesús, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto. Ahora, una de las cosas que está matando al Pentecostés es que no entienden que la venida del Espíritu Santo fue primeramente para victoria Así sobre el es, pecado así es. y esa presencia interna del Espíritu Santo. Eso tuvo que suceder el día del Pentecostés antes de Hechos 2:4. Y cuando Dios dice en su palabra, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no solo se trata del bautismo, eso es acerca del Espíritu Santo, su venida, y entendamos esto, yo soy pentecostal desde la mollera hasta la planta de mis pies, pero yo no soy libre del pecado por el bautismo en el Espíritu Santo, yo soy libre Claro, por la sangre y por la exactamente. cruz, y la venida del Espíritu Santo es esa nueva fuente de poder Ujú. en ese hombre nacido de nuevo bajo los términos del nuevo pacto, que no solamente me cambian en una nueva creación, sino que me dan el poder para vivir una vida santa. Eso no estuvo disponible hasta después de la cruz, y yo no creo que se hizo disponible permanentemente hasta el día del Pentecostés. Cuando el Señor ungió a los profetas y algunos de los reyes del Antiguo Testamento, tenemos que estar de acuerdo. David, de hecho, Claro. es un ejemplo de esto, de que Dios dio mayor ayuda en la vida de Lo algunos de hizo. estos hombres que en la Así vida es. de otras Y personas. ese es mi punto. Para continuando con ese punto, hermano Swagger, hermano Loren, si él hizo eso en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿por qué no podemos creer que él hizo eso con los discípulos cuando él estaba entrenando y desarrollándolos? Sí, definitivamente. Bueno, la palabra permanente. Sabemos que Pedro falló grandemente y sabemos eso, sabemos también que Judas tuvo un gran fracaso. Pero los otros 10, bueno, aún Tomás, él dudó, así que él tuvo un gran problema de fe en ese momento. Los otros 9 no sabemos tanto acerca de ellos, pero creo que en mi mente, mire, puedo ver yo la obra del Espíritu Santo fuertemente en sus vidas al estar siendo desarrollados. Y sí, no hay duda alguna, en el día del Pentecostés, después la plenitud llegó. Veo yo una diferencia entre Correcto, las pero dos. recordemos Una que es recuerde. el Sí, testimonio, la seguridad, cuando se le sopló el Espíritu Santo, ahí está. Pero en el día del Pentecostés, esa fue una unción muy, muy pesada y fuerte. Bueno, sí, no solamente es la unción, sino la presencia. Así es. La presencia interna, la razón del por qué podemos vivir libres del pecado el día de hoy es, bueno, no porque somos bautizados en el Espíritu Santo, sino porque el Espíritu Santo vive en nosotros como resultado de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y su ascensión. Así que la nueva creación, la nueva criatura recreada en alma y en espíritu, en la regeneración por el Espíritu Santo, ahora se convierte en el templo del Espíritu Santo y Él vive dentro de la nueva criatura, equipándonos para vivir libres del pecado si mantenemos nuestra fe en Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros. El bautismo en el Espíritu Santo es para servir a Dios, es para el evangelismo, para traer señales, milagros y prodigios. Y yo creo en todo eso y lo necesitamos y existe una unción fuerte que se encuentra sobre el predicador pentecostal que es completamente única, nada se le compara. Pero eso no es la presencia interna del Espíritu Santo para la vida diaria. Nuestra vida y vivir depende de la sangre, depende de la cruz y depende de nuestra fe en lo que Cristo hizo. Miren, el mundo pentecostal
no ha entendido eso. Y por eso es que están muriendo. No, no lo Correcto, por entiende. eso es que están muriendo. No tienen que morir. Y no tenemos que convertirnos en bautistas, y yo no lo digo de una manera denigrante, pero nuestros hermanos bautistas entienden la experiencia del nacer de nuevo mejor que el Pentecostés. Lo que nosotros tenemos que hacer es combinar la verdad de los dos eventos, lo que sucede cuando una persona nace de nuevo y lo que sucede cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo. Y ahora tenemos lo que la cruz suple. Ahora tenemos todo en operación y en obra. Y no dependemos en el bautismo para santificarnos y no dependemos en en la experiencia de salvación solamente para tener el poder para predicar. Pero fue uno de nosotros o la programación hermana en esta mañana que se dijo que una iglesia bautista ahora está permitiendo que los homosexuales entren a ser miembros. Sí, así es. Y todo eso, hermano Swagger, es algo que... Bueno, ellos, mire, solo para continuar con eso, ellos han ordenado a una persona, una mujer transgénero, para que fuese la pastora de una ¿Eso iglesia solo es bautista. una iglesia Solo o una o iglesia. toda la denominación? Entonces Sí. creo que lo que estamos tratando de mostrar es que en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llega, Él llega con todos los beneficios del nuevo pacto. Lo importante a lo que yo quiero regresar, que abrió todo este mensaje de la cruz a nosotros, fue la palabra de Dios que le dijo a usted en el 88, diciéndole, te voy a mostrar algo del Espíritu Santo que tú no conoces. Y eso Y fue... él estaba en lo correcto. Y eso no era acerca del bautismo, sino acerca de la obra del Espíritu Santo en el corazón del nacido de nuevo, cuando nuestra fe está centrada apropiadamente en el nuevo pacto. Y cuando combinamos la energía y el poder del Pentecostés que usted utilizó y con el que Dios lo utilizó a usted para tocar al mundo para Cristo, con el entendimiento y la comprensión del Espíritu Santo para la santificación, tenemos a un cuerpo saludable. Así es. Y eso es lo Otra que Dios pregunta, quiere. entonces. Bueno, va a tener que esperar. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Usted primero, doctor Gray, le interrumpimos. Bueno, usted mencionó varias cosas y realmente me ha atraído a su paradigma. Es muy bueno. Mire, quiero preguntarle. En Juan capítulo 3, el Señor le habló acerca de nacer de nuevo a Nicodemo. Correcto. En Juan capítulo 4, la vida de la mujer en el pozo cambió. Ella fue salva. ¿Cree usted que el Espíritu Santo vino sobre ella y entró en ella? No. Hubiera sido una imposibilidad porque la cruz no había sido un hecho aún. Nosotros tenemos que entender que la salvación, bueno, deténgase ahí. Entonces significa que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no vino sobre ninguno de ellos. Venir sobre de y vivir en son dos cosas diferentes y tenemos que separarlas. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo mora con vosotros. Y así como nos enseñó Bob hace unas semanas, esa es una experiencia cara a cara con Dios. No es algo menor, no es algo insignificante. Esto es, mire, yo estoy aquí cara a cara con el Espíritu Santo. Eso es el antiguo pacto. El nuevo pacto regenera completamente el interior y el Espíritu Santo se convierte en la fuente de poder adentro permanentemente. Así que cuando la gente era salva, era una transacción legal. Siempre ha sido así. Pero bajo el nuevo pacto, cuando la gente es salva, nace de nuevo. Nacer de nuevo significa literalmente concebido del cielo. Literalmente indica la actividad y ese procedimiento quirúrgico del Espíritu Santo que hace a una persona una nueva criatura. Su acción, el nacer de nuevo, ser concebido del cielo, significa que esta nueva criatura ahora ya no es lo que solía ser para nada. Y eso nos dirige a, y bueno, hay argumentos que existen acerca de esto y no voy a insistir yo demasiado, pero mire, lo que pasa es que la idea es que el nacer de nuevo describe la regeneración de acuerdo al pacto nuevo, no al pacto antiguo. Así que yo creo que la manera apropiada de decirlo es que la salvación, miren, los discípulos eran salvos, la gente del Antiguo Testamento era salva. Describe la posición legal dada a ellos relativamente a la fe en el plan de redención de Dios, cualquier porción que Dios hubiera revelado anteriormente en el tiempo en el que existieron. Y si ellos pusieron su fe en eso, legalmente eran salvos listos para el cielo, nacer de nuevo. Específicamente en mi mente,
De hecho, describe la obra del Espíritu Santo en los beneficios del nuevo pacto, y Él es el único que me toma y me cambia. Esto se describe en Deuteronomio capítulo 30, verso 6, en Ezequiel 11, 18 y 19, Ezequiel 36, 25 al 27 y en Jeremías 31, del 31 al 33. La nueva criatura, la nueva creación es una contingencia, es un beneficio que es único al nuevo pacto, profetizado para hacerlo. Y la presencia interna del Espíritu Santo que vive en esta nueva criatura es la fuente de poder para la vida. Y es interesante que se habla de esto como que es el mismo Espíritu de Cristo. Mire, usted habló acerca de los discípulos y en su obra con Cristo. Recordemos que Cristo estaba ahí con ellos mismos. Él estaba caminando con ellos. No siempre. Bueno, sí, pero tenían a su presencia física. Nuestro texto está llegando al punto en el que esa presencia física ya no estaba ahí. Eso era único y especial, maravilloso, poderoso, todo ello en sí mismo. Y eso hubiera provisto el consuelo, dirección y guía y ánimo. Por ejemplo, cuando estaban sentados en la fogata en la noche en la costa de Galilea, ¿cómo hubieran sido las cosas? Ahora Él va a irse, pero el mismo Espíritu de Cristo, ahora por causa de la cruz y por causa del derramamiento del Espíritu Santo, para cumplir con todas las facetas del nuevo pacto y sus beneficios, Él va a morar dentro de ellos y eso es lo que Jesús está enseñando. Solamente podía hacer eso con personas nacidas de nuevo. Correcto, eso es todo. Así que, bueno, eso es el Dave, pensamiento. ¿vas a decir algo? 1 Samuel 10:9, el rey Saúl. Correcto. Versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Así es. Entonces esto fue temporal. Bueno, sí, en esta capacidad, sí, en Saúl tenemos que tener cuidado porque este verso, si se retracta 2 versos, Samuel le profetizó a Saúl que esto iba a suceder. Y utilizo este verso. ¿Estaba Sí, viendo el versículo verso? 7. Y cuando Creo que- te hayan sucedido estas señales, Sí, ahí podrá ver que él le profetiza a Samuel o Samuel le profetiza a versículo Saúl 6. que él va a Entonces el convertirse en Espíritu de otro Jehová hombre. vendrá sobre ti con poder Ahí y está. profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Muy bien, entonces encontramos ahí que eso es evidencia de que un corazón fue transformado y esos 2 versos en Primera de Samuel que es 9 o 10. Capítulo 10. Capítulo 10, muy bien. Eso parece indicarnos una obra interna del Espíritu Santo. En Salmo 51 tenemos otro ejemplo que nos hace ver de cerca, porque No David quites. dice, no quites, pero también dice, crea en mí un corazón limpio. En otras palabras, yo no puedo cambiarme a mí mismo, necesito yo esa obra de creación. ¿No sería del Espíritu Santo? Miren, hay otros 2 pasajes en el Antiguo Pacto, creo que uno es Isaías 53 y no tengo mis notas, así que estoy tratando de acordarme. Esos nos indican que Dios, tal vez en el Antiguo Pacto, hizo una obra interna, pero yo no puedo encontrar ninguna otra evidencia de ello. Yo creo que sí había una transformación en cierto aspecto, pero eso es lo que yo creo y esta es mi suposición, basándome en mi estudio del Antiguo Testamento y la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, para aquellos que exhibían fe, venía, hacía una obra en el corazón, así como lo hizo aquí con Saúl, y después se iba. Él no permanecía, y yo creo que es la única manera de cómo podemos nosotros decir honestamente que una persona podía vivir para Dios, porque si el corazón, de acuerdo a Efesios 2, está muerto en transgresiones y pecados, ¿cómo puede sobrepasar eso si exhibiendo fe en el plan de redención de Dios, el Espíritu Santo no llega y hace algo? Así que solo son suposiciones, solamente es mi opinión, pero no puedo yo dirigirlo a una escritura que nos hable acerca de que un hombre había nacido Ay. de nuevo. Por lo menos 1 y posiblemente 2 que dice que Dios escribirá en vuestro corazón su ley y en su mente. Pero eso es en el nuevo Esa pacto. es profecía, Eso sí, es profecía. Es profecía del nuevo pacto. Correcto. Y miren, yo no tengo mis notas aquí delante de mí, pero creo que, bueno, lo voy a buscar y tal vez durante la pausa podemos regresar después y tratamos con eso. Hay evidencia que dice, voy a revivir el corazón de... bueno, se me olvida, pero revivirá el corazón y eso nos indica que hay un cambio en lo interior de la persona.
Y eso es en el antiguo pacto. Y también hay otro pasaje que Entonces, encontré. ¿cuál es la diferencia con el nuevo pacto? Bueno, una vez más, sabemos que el Espíritu Santo no puede morar permanentemente en ninguna persona en el antiguo pacto, no para poder y no para cambio. Cuando él Pero dice esto, si me aman, se regocijarán porque voy al Padre. Él allí está hablando de enviar al Espíritu Santo, ¿no? así es, sí, Ellos se regocijarían. Ellos no lo entendían en aquel momento. correcto. Y no lo podían entender, pero desde el día del Pentecostés en adelante sabrían de qué él estaba hablando. En Lucas Sí. 24:49, él les dijo lo que iba a suceder en el día de Pentecostés. Y Hechos capítulo 1, Sí, las 2 veces sí. se las indicó. Correcto. Y una vez más, mire, para poder llegar a comprender completamente la obra interna del Espíritu Santo para la salvación y el bautismo con el Espíritu Santo, necesitábamos tener al apóstol Pablo enseñándonos, diciéndonos qué es la nueva criatura, explicándonosla, definiéndola, viéndola, diciéndonos esto es en lo que nos hemos convertido. Podemos experimentar algo y no saber qué es lo que uno tiene, y eso es lo que la iglesia primitiva tuvo. Experimentaron algo sin saber qué era exactamente lo que era. Fue Pablo el que vino a definir Entonces, todo. temporal tal vez no es la palabra que se debe usar. No sé de qué otra manera poder describir la obra del Espíritu Santo dentro y a través de los santos del Antiguo Testamento, sino decir que era una dotación de Por poder ejemplo, temporal. Elías durante unos años no se lee nada de él. No hay nada escrito en la Biblia. Hasta que llegue el momento cuando el rey viene y le dijo que abriese la ventana al este, ¿no? Y tuvo victoria sobre los sirios, pero parece como que el Espíritu Santo dejó fuera por un periodo de tiempo Sí. y Elías no hizo ningún milagro durante ese tiempo. Y lo hermoso de todo es que ahora, siendo bautizado con el Espíritu Santo una vez, yo no tengo que esperar otra dotación de Así poder. es. Si yo opero por fe, Él estará ahí permanentemente para ayudarme a predicar señales, prodigios y milagros, y aún eso está sujeto a la decir voluntad algo? de Dios. Bueno, mire, mi mente regresa a Cristo en el Jordán. El Espíritu Santo descendió sobre él y a menudo hemos enseñado, he escuchado que todos lo hemos enseñado, que todo lo que él hacía fue en el poder del Espíritu Santo, no en su propia deidad. Pero así que yo creo eso, ¿verdad? Así que yo creo que Cristo funcionó con una entrega total de la unción sobre su vida. Y esa unción que estaba sobre su vida vino y se esparció a otros. Cuando el ciego Bartimeo fue sanado, el Espíritu Santo usó a Cristo y el hombre fue sanado. Y así sucesivamente. En la selección de los 12, el Espíritu Santo sobre Cristo lo ungió a él al hablar las palabras, vengan y síganme. Y ellos lo siguieron, pero no creo que estas fueron transacciones naturales. Creo que el Espíritu Santo, la unción estaba sobre Cristo y tocó sus vidas, y yo sé que todos ustedes Bueno, en algunos creen casos en más que eso. en otros. Sí, más. Pero mire, así que aun cuando los tres que mencionamos, cuando Tomás dudó, y también cuando Pedro, cuando él falló y se avergonzó y negó al Señor, y bueno, no sé de Judas porque es una historia diferente, pero por lo menos aquellos dos, yo creo que el Señor aún estaba con ellos y ellos aún amaban a Dios en su corazón. Claro, Bueno, sí. la pregunta realmente es acerca del nuevo pacto. ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo comenzó a residir permanentemente dentro de los creyentes? ¿Cuándo fue que Él Cuando comenzó a nacieron de morar nuevo. adentro? Cuando ellos nacieron de nuevo y literalmente estaban listos para dentro de ellos. Bueno, va a tener Entonces que esperar. nosotros... ya veo. No se pierda la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.